Bueno, la CTP está respaldando esta marcha del día 15 de enero y rechazando nuevamente la actitud del gobierno de pretender modificar la ley mediante un reglamento. Yo creo que eso no es la forma, no es la manera de poder corregir un error. Yo creo que acá tiene que anularse, ¿no? Tiene que derogarse esta ley, porque lo único que hace es distorsionar la misma ley con el nuevo reglamento que pretenden aprobar. Entonces, creo que la CTP no puede ponerse al margen de esta lucha de los jóvenes. Hay un acuerdo inclusive ya de las centrales sindicales. El día de mañana vamos a tener una reunión con todos los comités ejecutivos de cada central sindical para definir la fecha, ¿no?, del paro nacional que está pendiente. En realidad ya el acuerdo está tomado de irnos a un paro, pero solamente ponerle la fecha, que puede ser en febrero, puede ser en marzo. Y yo creo que acá hago un llamado a la Confederación General de Trabajadores de Perú, la CGTP, a que se ponga a la altura de las circunstancias. Estamos pasando momentos muy difíciles, sobre todo los trabajadores del país, y esperemos que ellos también estén a la altura de las circunstancias, porque quedaría mal, ¿no?, que la CGTP, que es una organización reconocida indudablemente, pero que tiene que participar y tiene que también saber acatar los acuerdos, ¿no? En ese aspecto creo que va a ser importante la reunión del día de mañana, y nosotros como Confederación de Trabajadores del Perú estaremos en el debate, y bueno, esperemos que ya se fije esta posición de las centrales sindicales para darlo en una conferencia de prensa a conocer. Y por otro lado, también decir que el ministro de Trabajo hace mal en no convocar al Consejo Nacional de Trabajo para discutir por lo menos esta ley juvenil, y bueno, menos aceptar el reglamento. Yo creo que un reglamento pues es corolario de una ley que ha sido consultada, de una ley que ha sido discutida. Nada de eso ha pasado, y entonces en forma vertical se nos quiere imponer. Y bueno, creo que por otro lado también es necesario, ¿no?, que el ministro debata públicamente, se corra los debates. Pareciera que él no hubiese hecho esta ley, no hubiese participado en esta ley. Yo no sé cuál es el temor de que él participe o debata públicamente, ¿no?, porque es un tema que todo el mundo lo discute, que todo el mundo lo habla, todo el mundo lo comenta, pero sin embargo el ministro de Trabajo no tiene esas agallas para poder salir al frente y reforzar su planteamiento, ¿no? Yo sé que lo único que ha hecho creo que es el reglamento, más no la ley. En todo caso, pues él no puede estar oponiéndose por oponer esta derogatoria, porque no hay argumentos. Sinceramente no encontramos argumentos, ¿no? Cuando alguien del gobierno sale a respaldar una ley que no ha sido debatida, ¿no? A veces me río un poco de las cosas que hablan, ¿no?, cuando quieren defender lo del gobierno, quieren defender esta ley indefendible, por supuesto, y ahí están, ¿no?, los mejores abogados han dado una opinión, que es una ley que no tiene pie ni cabeza, ¿no?, y yo no sé por qué hablan tanto de decir de que esta ley va a hacer que por primera vez a los jóvenes se les da la oportunidad. Si anteriormente no había ley, los jóvenes tenían la oportunidad de tener sus vacaciones, tenían la oportunidad de tener sus gratificaciones completas, tenían derecho a todo, ¿no? Entonces ahora se le está quitando. Entonces, como que esta ley va a servir para mejorar las condiciones cuando está empeorando. Solamente el gobierno, ¿no?, se indica que esta ley es buena para los jóvenes, cuando todo el mundo, la gran mayoría y el pueblo peruano está en contra de esta ley. Pero el gobierno dice que solo hay unos pequeños ítems, hay unas partes nada más que hay que modificarlos. ¿Ustedes totalmente no están de acuerdo con la modificación? No, nosotros queremos la derogatoria, indudablemente que sí. Esa ley no ha sido discutida con nadie. O sea, ¿en qué democracia estamos? ¿Para qué está el Consejo Nacional de Trabajo? ¿Para qué está, ¿no?, el sector juvenil, inclusive dentro de este Consejo Nacional de Trabajo? Ni siquiera ellos los han consultado. Entonces yo creo que, no, vuelvo a reiterar, no se puede imponer, ¿no?, un dispositivo de esta naturaleza, porque en el tiempo tengan la plena seguridad que va a ser derogado. Viene otro gobierno, va a ser derogado. Entonces, ¿para qué tanta discusión? ¿Para qué tanto alarde? ¿Para qué tanto brinco? Se suele otro parejo. Yo creo que hay que hacer lo que el pueblo dice, lo que los jóvenes quieren, no lo que el gobierno quiere. Si no consultan, si no hay una consulta previa, como está muy bien establecido dentro de los acuerdos entre el Perú y la OIT, que para modificar cualquier ley tienen que ser consultados,
no tiene validez, pues no tiene validez, porque la OIT ha sido la primera en saltar por este tema y hasta ahora nadie ha dicho de que eso está mal, al contrario, todos han respaldado y los jóvenes han salido y bueno, ahora esperamos una respuesta de este Congreso de la República que también ha venido a menos y esperemos que ahí se pueda por lo menos paralizar por un momento, pero yo pienso que debe ser derogado. En gobiernos pasados el Consejo Nacional del Trabajo, a cada rato se escuchaba hablar del Consejo Nacional. Hoy en día no se le está dando la importancia al Consejo Nacional del Trabajo, se le ha dejado de lado. Sí, ya no hay diálogo, o sea, ya no hay tripartismo, ¿no? No es como el ministro dice de que sí hemos tenido un diálogo. Sí, la última reunión que hemos tenido en el Consejo Nacional del Trabajo no ha estado presente el ministro de Trabajo. Entonces, ¿de qué diálogo habla él? Cuando él ni siquiera está presente, yo tuve que parar porque no era una falta de respeto a los empresarios, una falta de respeto a los trabajadores, entonces tuvimos que salirnos porque en realidad no se acordó nada, simplemente se informó y finalmente nosotros tuvimos que exigir la presencia del ministro porque él es el que preside ese Consejo Nacional de Trabajo. No hay diálogo social, hace tiempo que no se reúnen seriamente para poder discutir los problemas laborales. Ahí está la ley, por ejemplo, general del trabajo, ahí está el incremento del sueldo mínimo vital, que hasta ahora no han dicho nada.